presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Comenzar con 1 Corintios 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 50 en adelante. Gloria al Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Pueden sentarse. Con la ayuda del Espíritu Santo quiero presentar la segunda parte de esta serie de mensajes que comenzamos el pasado jueves y que pretendemos terminar el domingo próximo en la tarde con el tema el destino final. Estos son temas que generan controversias, como decía el jueves pasado. Porque en el fondo a la gente le produce mucho temor hablar del final. Y lo cierto es que a todos nos causa preocupación, incluyendo a los convertidos. Había una canción hace muchos años que decía: y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo entraré a una vida eterna, donde todo es amor. El problema es que la gente que cantaba esa canción nada más la cantaba, pero no quería que la muerte lo llamara. La cantaba, pero
esa contentura parece que nada más la tenía el que la escribió. Que nos causa preocupación. En nuestra entrega anterior establecimos que independientemente de las teorías y filosofías que se han levantado para decirnos que después de esta vida todo se termina, que al morir físicamente todo acaba, que vamos, o algunos dicen que van a reencarnar, que nos quedaremos en la tierra, dicen otros, etcétera. La realidad, a la luz de la Biblia, es que quedaremos en esta tierra, es que no nos quedaremos en esta tierra para siempre, sino que el ser humano, Dios lo hizo un ser eterno, que no termina con la degradación de este estuche que es el cuerpo físico, sino que tiene un componente inmaterial que he conocido en los círculos teológicos como el alma y el espíritu, que definen esa parte invisible de la existencia humana y que Dios la estableció como consecuencia de depositar en nosotros parte de su esencia. Por eso dice la Escritura, a imagen de Dios fuimos creados. Entonces, el ser humano no termina con la muerte física. Nuestra alma, que al fin de cuentas nuestra identidad eterna, pasará a otra dimensión de existencia. Por último, decíamos que ante esa realidad, lo más sabio es hacer previsión. Si no se termina la vida aquí en esta tierra con la muerte física, entonces debemos prepararnos para el otro estado. Hay gente que prepara mausoleos, casas muy bien acomodadas, muy fuertes, grandes construcciones para su cadáver. Yo les sugeriría que economicen un poco de eso y preparen lo que necesitan para enfrentarse con el Señor, para pasar a la eternidad. En esta oportunidad trataremos el tema del destino eterno a los que le sirven a Dios y a aquellos que no le sirven al Señor. ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿A dónde van los cristianos? ¿A dónde van los temerosos de Dios? Pero también, ¿a dónde van aquellos que no le sirven a Dios? Porque la Biblia, la revelación completa de Dios para el hombre, tiene respuesta. No hay ninguna fuente de información tan clara, tan verídica, tan exacta que hable del más allá como la Biblia. Porque como es el manual del fabricante, tiene todos los detalles de lo que creó. Por eso el libro del Mormón no te puede hablar como la Biblia. El libro del testigo no te puede hablar como la Biblia. Las catequesis y los postulados de las autoridades eclesiásticas del mundo religioso de hoy, el Corán ni nada por el estilo te puede hablar como la Biblia del más allá. Y si hablan algo, son copia mala, son copia interesada. Por tanto, la Biblia tiene respuesta. ¿A dónde van los cristianos? ¿A dónde van los que no le sirven a Dios? ¿Existe posibilidad alguna de que podamos manipular este asunto cuando se termina la existencia en esta tierra? Tengo la esperanza que al final de nuestra disertación seamos conscientes de a dónde vamos y podamos seguir en ese objetivo de prepararnos a partir de esa conciencia. Si tú sabes para dónde va, tú te preparas. Cuando uno va de viaje para un sitio, ¿qué hace uno? Pregunta la temperatura. ¿Cómo es el clima en ese lugar? ¿Cuál es la temporada que se está viviendo? ¿Por qué? Porque tú no puedes ir y que con ropa de playa cuando lo que esté cayendo nieve. A mí me pasó eso una vez que llegué a Nueva York en invierno. Entonces yo
yo no me preocupé por eso y voy con mi saquito de aquí, con mi camisita y mi franelita. Y estaba haciendo un frío. Entonces yo me desmonté, tomé un taxi para ir al lugar, al hotel, creo que era donde me hospedaba. Y hermano, nadie se ocupó de decirme, abríguese. Porque Nueva York tiene esa particularidad. Todo el mundo te respeta. Tú te vas y te deja quieto y te trae. Hermano, lo que sí le puedo decir que al salir del taxi, yo no sé qué fue lo que me pasó, pero ni me sentía la planta de los pies, ni me sentía las piernas. Yo me sentía como que yo no tenía el hombre invisible. Porque el frío me arropó. Pero llegué a la puerta, al lugar que iba, por el impulso de la salida fue. Y choqué con la puerta y me quedé así. Y gracias a Dios que había un calorcito ahí. La puerta abrió, porque a veces no abren la puerta. Abrió y adentro había un calorcito. Y yo empecé a volver en sí. Y empecé, mira, ya se está moviendo al rato. Nadie me dijo y yo no me ocupé. Porque cuando tú vas para un lugar, tú debes preocuparte de cuáles son las condiciones del lugar, cuáles son las precauciones que debe tomar. Asimismo en la eternidad. Vamos todos para la eternidad, ¿sí o no? Y aunque me diga que no, para allá va. Aleluya. Esa es la realidad. Entonces, hay que prepararse. Y ese objetivo, el espíritu, esa carga espiritual, la hemos recibido. ¿A dónde vamos después de la muerte? En la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, Jesús enseña varios puntos que estuvimos tratando, pero hoy yo quiero tratar algunos más. Y quiero leer a partir del verso 23 de Lucas 16. Cuando Cristo está hablando de este caso de este rico que se deleitaba en sus banquetes, en sus ocupaciones, en su fiesta y su deleite, y este pobre hombre enfermo llamado Lázaro que murió en la miseria y en la indigencia. Los dos murieron porque se mueren los ricos y se mueren los pobres. Igualito, hermano. Eso no es que se mueren los ricos y se mueren los pobres. Y los de la clase media también. Y dice la Escritura, verso 23, en el infierno, en el Hades, en medio de su tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso hay un gran abismo. Otras versiones dicen cima o cisma entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Jesús da una información ahí que para nosotros a veces es muy profunda y muy variada. Es mucha información sobre el más allá que nos da brega manejar. Y quienes escuchaban a Cristo dominaban algo, porque entre ellos había muchos críticos que eran estudiosos de las Escrituras y estaban atentos a toda esa explicación de Cristo para ver si encontraban fallo en él. Pero ante este episodio que muchos conocemos y hemos oído, quiero detenerme a definir cuatro términos que aparecen en la Biblia que tienen relación con este pasaje bíblico. El primero es el Sheol o Seol. El segundo, el Hades. El tercero, Abadón. Y el cuarto, Geema. Estos cuatro términos aparecen en la Biblia para referirse al infierno y en cierta medida a la eternidad. ¿Qué era el Sheol? En algunos textos bíblicos dice que fueron
hablando de morir, que descendieron al Sheol. Para los hebreos el Sheol era el mundo de los muertos. Por eso en Génesis 37:35 Jacob dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Muchas otras palabras se usan para aludir el destino de los muertos, como la tierra del olvido, el polvo, el abismo, el sepulcro, el silencio, etc. Pero cabe resaltar que el Sheol, presentado como morada de los muertos, es una manera en que el Antiguo Testamento se refiere a algún tipo de existencia posterior a la muerte. Cuando en el Antiguo Testamento aparece que descendió al Sheol, que mis huesos descenderán al Sheol, se está refiriendo a ese estado posterior a la vida física, que es la muerte. El segundo término, Abadón, el sinónimo de Sheol, este término viene de la raíz que significa corromper, señala lugar oscuro de los muertos. Job lo menciona en Job 28:22 y en 26:6, diciendo que el Abadón no tiene cobertura ante Dios. Proverbios hace lo mismo, 15:11. En el Abadón son castigados los adúlteros, dice Job 31:12. Es un lugar que no se sacia de recibir muertos, dice Proverbio 27:20. El Salmo 88:11 dice: allí no se proclama la verdad de Dios, ni se cuenta su historia. Pero aún así el conocimiento de Dios alcanza allí a la gente. Proverbio 15:11. En el Nuevo Testamento solamente se menciona el Abadón en Apocalipsis 9:11, donde se nos presenta al ángel del abismo, rey de unos seres que salen del pozo del abismo. Su nombre es Abadón y en griego Apolión. ¿Lo han oído mencionar? Son nombres que le dan grima a uno. Desde que usted oye eso, usted como que se pone en serio. Ya usted deja el relajo. Son términos fuertes porque me están hablando de cosas muy serias. El tercer término que aparece en la Biblia es el Hades. ¿Cuántos han oído mencionar el Hades? En algunas versiones, este pasaje de Lucas 16 habla de que el rico descendió al Hades. Al traducir el Antiguo Testamento al griego, lo que se conoció como la Septuaginta, fue necesario buscar una palabra que fuera equivalente al Sheol. Y ese término es el Hades. Se escogió porque en la cultura griega ese nombre se aplicaba al dios del país de los muertos. Usted sabe que los griegos tenían dioses para todo. La mitología griega es una de las mitologías más conocidas. Zeus y todas esas cosas, hasta en los muñequitos la señalan, ¿verdad? Entonces el Hades para los griegos era la morada de los muertos. Y la iglesia, o la traducción del Antiguo Testamento al griego, incluyó que donde existía la palabra Sheol se puso Hades, que al fin y al cabo era lo mismo. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos en Mateo 16:18 la iglesia batalla contra las puertas del infierno o las puertas del Hades. Y aquí en Lucas 16 el rico que no quiso dar migaja al mendigo murió y en el Hades alzó sus ojos al cielo. Ese lugar es el lugar de los muertos. El Cristo resucitado, dice Apocalipsis 1:18, tiene la llave de la muerte y del Hades. Y sigue diciendo más: y llegará un día, Apocalipsis 20:13-14, que la muerte y el Hades entregarán los muertos que hay en ellos antes de ser ambos lanzados al lago de fuego. Por último está el Gehenna, que es el término utilizado muchas veces por el Señor Jesús. Dicen algunos estudios que 11 veces, y es traducido como el infierno. Y es una transliteración del hebreo del valle del hijo de Hinón, donde se depositaba la basura de Jerusalén, se quemaban los animales muertos y otros desechos. Era como la incineradora, el Gehenna. Y entonces muchas veces cuando Cristo habla de ese lugar de tormento, menciona la palabra Gehenna,
que quiere decir infierno. ¿Por qué le hice toda esta explicación? Para orientarle sobre dos cosas importantes que quiero dejar en la mente y el corazón de ustedes en esta hora. Número uno, ¿cuál es el destino de los justos después de la muerte física? Y número dos, ¿cuál es el destino de los que no atendieron el llamado de Dios después de la muerte física? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la eternidad está conectada con el presente en esta tierra. Mi vida en esta tierra determina el lugar de mi eternidad. Lo que yo soy y lo que yo hago hoy determina cuál va a ser mi destino final. Y eso es importante que el mundo lo sepa, porque la revelación de Dios al hombre tiene la clara intención de sacar a la gente de la ignorancia en ese sentido. Satanás levanta toda clase de teoría. A veces yo me enojo escuchando gente con clase de disparates que se inventan. No, que yo en esta vida, yo sé que yo voy, hay algo más, y yo voy a reencarnar como un sapo, un ovejo, cosas como esas. Y usted oye a la gente embarcada en unos disparates y después ve la tradición católica haciéndole hora santa a los muertos para sacarlo del purgatorio, porque allí están purgando, vendiéndole falsas esperanzas a la gente. Esas son estructuras de mentiras variadas, vendiéndole a la gente cosas divorciadas de la realidad. Y es el deseo de Dios al revelar su plan para el ser humano, de que el mundo sepa cuál es el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué va a pasar contigo? A Dios no le interesan los secretos, a Dios no le interesan los misterios, a Dios no le interesa que la cosa esté envuelta en una ola de misterio. Dios quiere que tú sepas ahora, que tú lo sepas en este instante, que tú lo sepas ahora que estás vivo, que tú lo sepas ahora que estás en tus cabales, para que te prepares para lo que viene. A Dios no le interesa que la gente sea sorprendido y luego se le pase como al rico de Lucas 16. El rico de Lucas 16, después que llegó allá, quería resolver lo que ya no se podía resolver. Dios no tiene esa intención. Dios quiere que tú sepas lo que hay antes que te llegue. El destino de los justos, en el período antes de la primera venida de Cristo, antes que Cristo viniera a esta tierra, los judíos distinguían entre dos partes del Sheol y del Hades. Una era reservada a los impíos atormentados desde el momento de su partida de este mundo, y la otra era reservada a los bienaventurados y llamada el paraíso o seno de Abraham, que era un término dentro de la cultura judía que significaba eso, paraíso. Es por eso que Jesús empleó estas dos expresiones y dio precisiones acerca de la morada de los muertos aquí, cuando habla del rico y Lázaro. Dice la Biblia: murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es lo mismo, el paraíso. En resumidas cuentas, Lázaro fue a un lugar de reposo llevado por los ángeles desde Dios. Desde su partida de esta tierra, da a entender la Escritura, el hombre temeroso de Dios llamado Lázaro gozaba del cuidado de Dios, y este era el lugar a donde le tocaba, el paraíso, el seno de Abraham, dicen otras versiones. En Lucas 23:43, Cristo en la cruz, cuando se encuentra con el ladrón arrepentido, habla de lo mismo. Y aquel ladrón que reconoce que estaba al lado del Hijo de Dios y reprende a aquel que se burló del Señor, Jesús le dice: hoy estarás conmigo
en el paraíso. Aleluya. Eso no era lo mismo para el otro, eso era para aquel que reconoció a Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El que muere y ha vivido una vida recta delante de Dios, por lo menos a tiempo se apartó del pecado, de acuerdo a la Biblia, su destino es el paraíso. Los más grandes pecadores, y esto es importante resaltarlo en este momento, los más grandes pecadores que sinceramente se arrepienten, obtendrán por medio de Jesucristo no solamente el perdón de sus pecados, sino la garantía de un lugar en el paraíso. Eso lo dice la Biblia. Allá van los cristianos, allá va la gente temerosa de Dios, pero estoy hablando en el contexto antes de la venida de Cristo y de la muerte de Cristo, porque cuando Cristo muere y resucita, hay cosas que cambiaron. El destino de los impíos, en segundo lugar, el impío, aquí Cristo en la parábola de Lucas 16 nos enseña que el impío, el que vive olvidándose de Dios, sufre en un lugar del que no puede salir, que se llama el lugar de tormento. Dice la Escritura, el rico también murió y fue al lugar de tormento, o Hades. Y a la luz de la palabra es un lugar difícil. El lugar de tormento es un encarcelamiento previo. Espera allí en sufrimiento el impío la resurrección final para el juicio frente al trono blanco, de lo que voy a hablar el próximo domingo. Pero inmediatamente el que no le sirve a Dios, el que vive de espalda a Dios, muere, su destino es a un lugar de tormento. Y Cristo revela cuál es la condición aquí en Lucas 16. Cuando habla del hombre rico, dice que estaba en mucho tormento. Tanto así que le pide a Abraham un favor en medio de ese mundo inmaterial, que haga algo para saciar, para calmar su sufrimiento. Primeramente pide una ayuda para sí, y como no se la dan, pide una ayuda para su familia. Por favor, manden a Lázaro, que si él revive y va y habla con mi familia, ellos se van a convertir, ellos van a cambiar. Y la respuesta que recibió, I'm sorry baby, ellos allá tienen a Moisés y los profetas. No era que Moisés estaba vivo, es que tenían quien le predique, tenían quien le hablara de Dios, tenían. Y óigame, el que no acepta a Cristo en su cabal juicio y en tiempo de normalidad, no lo acepta porque se levante un muerto. Y si lo hace es por el susto y después lo deja. Porque esto es por convicción. Esto es por entendimiento de que necesito de Dios, de que necesito cambiar de vida. Y eso yo lo hago con muerto vivo o con vivo muerto. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! El destino de los impíos es un lugar de tormento, llamado el Hades, el infierno. Pero no es el destino final total. Es un tormento preventivo. ¿Cómo, pastor? Pero como dice Cristo ahí, el rico estaba sufriendo. Sí, pero eso no es nada. Hay más de ahí. Hay un destino. El paraíso que habla aquí la Escritura era un lugar para los buenos. El Hades era el lugar para los malos. Pero no era el final. Era usted conoce la cárcel preventiva. Te van dando candela ahí, pero no te cocinan. Aleluya. ¿Cuál fue el impacto de la muerte de Cristo en todo esto?
Lo cierto es que se produjo un gran cambio en la morada de los muertos cuando Cristo descendió al Sheol. Según la profecía, el Señor no fue dejado allí, como dice el Salmo 16, 8 al 11, porque era imposible que Él fuera retenido por los lazos de la muerte. En Hechos 2:24 dice Pedro, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Salido de la tumba, subió a lo alto, dice la Escritura en Efesios 4:8, y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Los comentaristas bíblicos creen que en su glorificación Cristo liberó del Sheol a los muertos creyentes y lo llevó con Él al cielo mismo. El hecho es que entonces todos los que mueren en la fe, en lugar de descender al paraíso como residencia temporal de descanso, después que Cristo murió, no van al paraíso, van a la presencia del Señor. ¡Aleluya! Así Pablo prefiere partir y estar con Cristo. Dice en Filipenses 1, 21 al 24, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La muerte viene a ser para nosotros ganancia, y el mismo apóstol lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte viene a ser ganancia para los hijos de Dios. Por eso Juan 11:25 Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos se sienten contentos de servirle a un Dios como el que nosotros le servimos. Siendo que el Señor o morada de los muertos no es más que una casa provisional, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dejará de existir en el momento del juicio final. Apocalipsis 20, 13 al 14 dice que en el juicio del gran trono blanco los libros serán abiertos y los mares entregarán los muertos y todo, y ahí se pasará factura final. ¿Qué es lo que queremos decir al final de todo esto que hemos explicado, hermanos y amigos que me escuchan? Para los justos, quienes viven en obediencia a Dios, al partir de esta tierra tienen un lugar muy diferente que aquellos que viven perdidamente de espalda a Dios. Eso tiene que quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia es coherente en ese sentido y no deja cabo suelto al respecto. Óigame bien, quienes viven en obediencia a Dios tienen un lugar muy diferente al partir de esta tierra que aquellos que viven perdidamente de espalda a Dios. No importa los que digan las voces mentirosas, no importa los sueños mentirosos que vendan, esos estafadores que llenan nuestras calles y nuestros medios hoy en día. No importa lo que digan las falsas enseñanzas, no importa lo que digan los que venden falsas esperanzas. Hay un destino para los que le sirven a Dios y viven vidas temerosas de Dios, y uno muy diferente para aquellos que viven de espalda a Dios. Que lo sepa el mundo, que lo sepa tu familia, que lo sepan los compañeros de trabajo, que lo escuche el pueblo entero. Hay un destino final diferente para el que le sirve a Dios y para el que rechaza a Dios. No es lo mismo ni es igual. Aleluya. Y lo peor del caso,
no hay nada que pueda cambiarlo después que termina nuestra existencia en esta tierra. Eso tenemos que predicárselo a la gente, porque a la gente le han contado tantas mentiras que terminan creyendo que por ahí se le puede dar un par de pesos a alguien y lo sacan del purgatorio. Mire, lo primero es que no hay ningún purgatorio. Hay lugar de tormento. Hay infierno. Hay lugar de sufrimiento. Y un sufrimiento en una dimensión que para nosotros no es tan fácil entenderla. Porque si yo prendo un fueguito aquí, meto mi mano, comienzo a quemarme, ¿verdad? ¿Verdad? Me estoy quemando ahí. Ay, porque me voy a quemar y me va a doler hasta que tenga mano. El problema del sufrimiento que habla Lucas 16 y toda la escritura después de la muerte es que te va a quemar aunque tú no tengas cuerpo. Yo no sé cuánto han sufrido quemadura de radiofrecuencia. Los que bregamos con radio, somos operadores de radio, sabemos que hay una potencia que tiran los transmisores. Y esa señal que llega a su casa y es recibida por un receptor, esa es una señal eléctrica transformada. La gente no sabe eso. Los transmisores cogen corriente y la transforman en un vehículo de transmisión y la llevan a los lugares en un rango de frecuencia a través de los transmisores que procesan la electricidad y las antenas que la hacen llegar a los lugares. Pero si usted está cerca de un transmisor o de una antena cuando hay una emisora encendida y usted se le pega a esos aparatos, lo queman sin fuego. Usted nada más siente de repente un bajo quemado. A mí me ha pasado. Usted lo siente, un bajo quemado, usted dice, ¿qué es lo que te está quemando? Y cuando tú miras, eres tú que te está quemando, pero no hay fuego, no hay humo. No hay fuego ni hay humo, pero se está quemando. Porque esa energía eléctrica transformada está tocando la naturaleza, la esencia de mi cuerpo físico. En la eternidad, en ese destino que dice la Biblia, Cristo muchas veces decía, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. ¿Y por qué decía eso? Es porque lo que va a pasar ahí va a atormentar a la gente de una manera tal que la gente vivirá desesperado. Por el problema es que no hay retorno, porque ni el fuego te termina de acabar, ni lo que quema se apaga. Hermano, esto son cosas para pensarla. Y por eso la iglesia no puede olvidar este mensaje. No estamos aquí para manipular a la gente y decirle, no. Esa no es la intención. Pero hay cosas que hay que tomarla en serio. Dile al que está a tu lado, hay que tomar esto en serio. Son realidades. Son realidades y no van a cambiar independientemente de lo que yo piense. Están ahí y tenemos que enfrentarla. La única manera que tú no enfrentas eso es si tú no estás vivo. Si tú no has nacido, mejor dicho. Si tú no has nacido, tú no tienes ese problema. ¿Cuántos no han nacido? Si tú naciste, hay un destino eterno que hay que arreglar. Aleluya. Hay un destino eterno que arreglar. El hombre rico de Lucas 16 no pudo cambiar su destino de ese lugar de tormento. Y toda la Biblia es clara en ese sentido. Hay un lugar para los que le sirven a Dios y uno muy diferente para los que viven de espalda a Dios. Eso es la realidad que está de frente a nosotros. Para los que le sirven al Señor, ya tenían un paraíso.
pero yo ni tú que le sirve al Señor vamos para el paraíso. No te equivoques con eso. Yo no voy para ningún paraíso. Ninguno de los que le sirven a Dios van para ningún paraíso. Nosotros vamos para un lugar. Cristo dijo: voy pues a preparar, aleluya, lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A su nombre, aleluya. Oh, por eso Pablo decía: yo no sé qué escoger. Quisiera estar con ustedes aquí haciendo la obra de Dios, pero me muero de ganas. ¡Hey! Aleluya, de estar con mi Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque para el cristiano el destino final es una coronación gloriosa. Es una graduación de su victoria. Es llegar a la meta. El mismo apóstol dijo: he peleado la batalla. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia. Aleluya. Oh, la gente estaba sufriendo por él, pero él no tenía sufrimiento. La gente estaba atribulada por él, pero él no tenía tribulación. Él estaba celebrando la coronación que venía. Nadie se atribula por llegar a la graduación. Nadie se atribula por llegar a la meta. Nadie se atribula por alcanzar la meta que ha soñado toda su vida. Por eso para el cristiano la muerte es dolorosa por la separación de su familia, por los vínculos que establece. Pero he conocido el testimonio de muchos cristianos que al pasar por experiencias, muertes clínicas temporales, dicen: ¿por qué me devolvieron? Yo estaba ya disfrutando lo que el Señor había preparado. Por lo tanto, me iban a hacer falta, pero lo que yo estaba viviendo estaba tan bueno que no quería devolución. El destino final de los cristianos, de los que tienen temor de Dios, es promisorio. Ante esa realidad, hermanos y amigos, el mejor consejo para todo aquel que no le sirve al Señor es que se cambie de equipo ahora. ¿Tú quieres ser del equipo del rico o quieres ser del equipo de Lázaro? Yo quiero ser del equipo de Lázaro. Y le digo a los amigos: cámbiense de equipo. Es hora de unirse a la gente que le sirve a Dios. No somos fatalistas, ni vivimos anhelando la muerte, pero todos sabemos que después de la vida es lo más seguro. La pregunta obligada es: ¿a dónde irás cuando te toque? Si le prestas atención al Señor Jesucristo como hizo el ladrón de la cruz, tu destino final será al lado del Señor. Si no le prestas atención, tu destino final será el lugar de tormento como preparación a la muerte segunda, que dice la Escritura que será el lago de fuego y azufre. Ante esa verdad irrefutable, lo mejor es cambiar de equipo. Porque cuando entendemos todo esto, ya no le tenemos miedo a la eternidad ni lo que pueda pasar. Y podemos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios te bendiga, iglesia. Hemos presentado Tiempo de Dios.